Pues voy a empezar a grabar ya y a compartir la pantalla. Entonces, estábamos ahí, ¿no? Entonces, básicamente, habíamos visto esta partecita de lo que era básicamente cómo no, si no teníamos una buena comunicación, cómo se veía si prácticamente los requisitos y cada uno de los diferentes actores de un sistema de información. Entonces, el usuario, como lo veía, el líder del proyecto, como lo veía, el de diseño, entonces, y el de sistemas, como lo veía, el analista, entonces el programador, eh, cómo lo veía o cómo comunicaba la idea del software que se va a desarrollar. Entonces, un consultor externo, cómo se veía, la documentación del proyecto, ¿sí? La implementación y producción, cómo quedaba, los presupuestos, cómo iban alterando y cambiando, ¿sí? El soporte operativo, cómo era, y lo que realmente quería el usuario, necesitaba el usuario final. Entonces, eso es el proceso de comunicación. Por lo tanto, hay que saber comunicarse bien para poder levantar correctamente los requisitos, hacer el análisis de requisitos y luego, pues entonces, a partir de los requisitos ya es mucho más fácil empezar a diseñar porque se convierte en un proceso técnico. El de requisitos es un poco complicado porque tiene que entender bien, tiene que saber comunicar qué es lo que realmente necesita el usuario o el cliente. ¿Ya? Entonces, vamos a ver la etapa de planificación o el proceso de planeación. La planeación crea un mapa que guía al equipo, ¿sí? Entonces, eso es básicamente la planificación. Todo debe estar perfectamente planificado. Aunque la gente diga que lo no planificado es mejor, mentira, es mejor quizás para las cosas que no son formales, quizás para eso no sirve la planificación, pero para la parte formal, para una carrera, para un área de conocimiento, para un proyecto como tal, entonces se debe de ley obligatoriamente planificar. El mapa llamado Plan del Proyecto de Software define el trabajo de ingeniería de software. Describe las tareas técnicas a realizar, los riesgos probables, los recursos que se necesitan, ¿sí? Los productos a trabajar y cuáles van a ser los entregables o qué se va a obtener. Y entonces, básicamente, eso está registrado en un plan o lo que es una planificación. Entonces, existen muchas técnicas para la planificación. La más utilizada es de PER. Sí, entonces esa es la que vamos a utilizar cuando hagamos nuestra planificación. Luego, entonces, después del proceso de planificación, viene el proceso de modelado y crea un bosquejo del objeto por hacer. Nos permite entender el panorama general. Este bosquejo, este diagrama, básicamente lo que logra o evita es ambigüedades. ¿Qué significa esto? Que cada quien entienda de acuerdo a su manera, de acuerdo a su forma de ver. Mientras que en un diseño, pues ya está, es una gráfica y dicen que una imagen dice más que 1000 palabras y en esa imagen, pues no es una imagen abstracta para que cada quien entienda, sino ya es un técnico el responsable como tal. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente el modelo, ¿no? Un bosquejo que permite entender el panorama general. Cómo se integran las partes, los componentes, las partes constitutivas de lo que se quiere construir. ¿Sí? Entonces se redefine el bosquejo detallando de forma más detallada, ¿no? Entonces existen diferentes tipos de diseños, ¿no? Ya vamos a ir viendo. Facilita el entendimiento del problema, ¿sí? Entonces, con los modelos, el ingeniero de software o ustedes desarrolladores tratan de entender mejor los requisitos y obtener el diseño. Hacer un software es igual que hacer una casa, ¿sí? Entonces, primero tiene que hacerse el análisis de suelos, del sitio, medidas, ¿sí? Entonces, y en función de eso, pues, de hacer un diseño, ¿no? Entonces, para que el diseño estructural, el diseño arquitectónico, el diseño ya básicamente de la casa. Pero ahí todavía no tenemos.
Luego entonces ya empieza la construcción, que vendría a ser el desarrollo en sí, en nuestro caso. Pero si no tenemos esos planos, esos diseños, entonces se construye al ojo, ¿no? Como quien decir. Y entonces por ahí sale una columna en la mitad de la sala, sale una columna en el baño, sale una columna que cruza la mitad de un cuarto. Entonces eso es porque nos hizo un diseño. O una ventana en un sitio, otra ventana en otro sitio. Entonces, básicamente, genera problemas, dificultades que no se entienden para qué están esos elementos. Entonces, básicamente, hay que hacer un modelado, un diseño. ¿Sí? Luego viene el proceso de construcción, que es la generación, en nuestro caso, del código y las pruebas para descubrir los fallos. Aquí es muy importante hacer pruebas. Muchas personas lo que hacen es simplemente codificar y a lo mucho lo que se hace es la prueba de laboratorio o las pruebas que se ejecutan para ver funcionalidad, para ver quizás errores que el mismo compilador o el mismo entorno de programación en donde se esté desarrollando, pues los determina. Pero hay que hacer otras pruebas, pruebas de estrés, pruebas de caja blanca, pruebas de caja negra, pruebas de integración. Entonces hay que hacer diferentes pruebas para que ese software pues sea de calidad. Ya, lo importante es encontrar los errores antes que estos se transformen en defectos, ¿sí? Entonces, los errores, pues son errores de código, ¿no? Entonces, y luego, si estos errores no los capturamos, se convierten en defectos porque ya constantemente se siguen dando y la gente se acostumbra y ya tenemos cosas defectuosas. Errores dice igual a fallos de encontrar antes de la entrada del software. Y los defectos, entonces fallos encontrados después de la puesta en producción del software. Eso es terrible, pues, porque ya está el software funcionando y ahí generan muchas dificultades. Y decíamos, ahí la gente lo que hace es adaptarse a lo que da el sistema. No realmente el sistema se adapta al proceso que se hace normalmente. ¿Ya? Entonces, luego viene lo que es la parte de despliegue. La parte de despliegue es básicamente ya hacerle que el software entre en producción, hacer y desplegar los diferentes componentes de acuerdo a la arquitectura que se hizo en el diseño y que estos funcionen de forma sincronizada. Entonces, para que las personas, los usuarios finales, utilicen este software para lo que fue generado, para lo que fue creado. El software se entrega al cliente para que lo evalúe, ¿no? Entonces, eso también hay otras pruebas, alfa y beta. Entonces, alfa son las de laboratorio y beta son las de los usuarios, ¿sí? El cliente realiza la realimentación para mejorarlo. Entonces, ¿qué errores existen? Inclusive, cuando nosotros trabajamos con software, lo que hacen es descargarse el software, instalar. Y muchas empresas, puesto que no tienen el contacto directo con un usuario o un cliente específico, sino son software genéricos, entonces les piden cada vez que genera un error, les piden enviar el software a los fabricantes. Entonces, si usted envía, existe la retroalimentación para que ellos en un service pack, en un parche, pues corrijan esos errores y también le agreguen nuevas funcionalidades. ¿Ya? El cliente dice mejor el sistema propuesto a través de la incorporación de nuevas necesidades. Sí, entonces eso ya es el mantenimiento del software una vez que ya está funcionando. Entonces, me falta esto o necesito que haga esto. Entonces, igual, el software anterior sigue funcionando, sigue en ejecución, sigue en producción. Ahí hay que hacer un proceso de un ambiente de pruebas en donde se va modificando, se va cambiando e incorporando los nuevos módulos, los nuevos requisitos que están solicitando. ¿Ya? Entonces dice que el producto al ya incrementarse esa nueva solicitud, esa nueva propuesta, un nuevo módulo, entonces básicamente cambia de versión. Por eso es que se manejan las versiones.
el Office 2016, el Office 2013, el Office 2019, el Office 365, Windows, Windows Vista, Windows 7, entonces Windows Profesional, el Ultimate, bueno, un sinnúmero de versiones que han salido. Entonces, eso es básicamente en cuanto a lo que es el despliegue, luego de que se hace el cubrir los errores, o lo que se hace es agregar nueva funcionalidad, entonces salen nuevas versiones. En cuanto a versionamiento, las que son impares son versiones estables, y cuando son pares son versiones poco estables, ¿no? Entonces, métodos y técnicas. Entonces, ¿qué es lo que me permiten estos métodos y técnicas? Identificar el qué y cómo construir técnicamente un sistema, un programa, una aplicación, un software en general. ¿Sí? Los métodos dicen el qué, embarcan o abarcan una gran cantidad de tareas en el ciclo de vida del software. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahí están las diferentes etapas o el ciclo de vida del software. Hacemos un análisis, luego hacemos un diseño, luego hacemos la construcción o codificación, hacemos las pruebas y se despliega este software. Y luego que ya está desplegado, se hace el mantenimiento de las aplicaciones. Que ya sabemos lo que es el mantenimiento, ¿no? Básicamente agregarle alguna nueva funcionalidad, ¿sí?, al software, o corregir errores que el usuario final los detecta en las versiones que hemos liberado. ¿Sí? Entonces, un método es la especificación de una secuencia de acciones orientadas a un propósito determinado. Entonces, ese es un método, ¿no? Entonces, una secuencia de acciones, ¿sí? Para lograr un objetivo, para lograr una meta, para lograr un propósito. Entonces, eso es un método. En ingeniería de software, los métodos determinan el orden y la forma de llevar a cabo las actividades de desarrollo. Entonces, aquí nos dicen paso a paso, etapa a etapa, qué es lo que tenemos que ir haciendo para poder construir, desarrollar una aplicación, un software, un app, una página web, lo que nosotros hagamos. Un método en ingeniería de software es un enfoque estructurado para el desarrollo, cuyo propósito es facilitar la producción de software de alta calidad de una forma costeable, o que no crezcan demasiado los valores. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, ¿no? ¿Y qué es la técnica? El cómo. Es la forma de realizar las actividades del desarrollo. Las técnicas se aplican al igual que los métodos en cada fase del ciclo de vida del software. ¿Cuál es este ciclo de vida? Análisis, diseño, construcción, pruebas y entrega o despliegue. Y luego viene la etapa de mantenimiento. ¿Ya? ¿Qué son las herramientas? Una herramienta facilita una actividad en el proceso de desarrollo de software. ¿Sí? Una herramienta de software es un programa de computadora que ayuda a realizar un determinado proceso o la automatización completamente. ¿Sí? Entonces, los entornos de desarrollo son herramientas, ¿sí? Entonces, lo que son los frameworks son herramientas. Lo que son las herramientas case son herramientas, ¿sí? Entonces, básicamente, como nos dice acá, es un programa, es otro programa que ayuda a realizar un determinado proceso o todo el sistema. Entonces, cuando estaban saliendo estas herramientas, decían que por primera vez el zapatero está haciendo sus propios zapatos, porque construimos software para otras personas, pero no construimos software para nosotros mismos, para hacer las cosas de mejor manera, para hacer software de calidad, para disminuir costos, para obtener sistemas de calidad. Entonces, eso es lo que son básicamente las herramientas, ¿no? Entonces, programas, software, sistemas que ayudan a realizar determinado proceso o la automatización completamente del proceso de desarrollo de software. ¿Ya? Las herramientas proporcionan un enfoque automático o semiautomático para el proceso y para los métodos.
Cuando se integra herramientas para que la información creada por una herramienta la pueda utilizar otra, se establece un sistema de soporte para el desarrollo de software llamado ingeniería de software asistida por computadora. ¿Sí? Entonces, son los famosos case, las herramientas case. Una herramienta case es una herramienta de software que utiliza, ¿sí?, en una o más fases. Se utiliza en una o más fases, ¿no? Del desarrollo, del proceso de desarrollo o de las etapas, ¿sí?, de desarrollo de un producto de software, ¿sí?, para apoyo de alguna tarea específica en sí. Entonces, yo puedo tener herramientas para análisis, para diseño, para construcción, ¿sí? Podríamos tener herramientas de ese tipo. Y hay algunas que son integradas, ¿no? Entonces, que básicamente permiten hacer todo. Ahora, ¿qué es la calidad del software? ¿Qué es la calidad en el software? Bueno, existen metodologías, estándares de calidad para lo que es software, ¿no? Entonces, existen un montón, un sinnúmero de estas herramientas, ¿sí?, para medir la calidad del software. Entonces, pero yo les había dicho que un software es de calidad si cumple al menos con los requisitos que se levantaron en la etapa de análisis, es decir, cumple para lo que fue solicitado. Entonces, el producto de software es generado como resultado de la ejecución de una serie de actividades del proceso de desarrollo. Entonces, podríamos ver la calidad desde el punto de vista de la calidad del proceso. Si desarrollamos con calidad del proceso, seguro que vamos a obtener, ¿sí?, un producto de calidad. Y la otra forma de ver es básicamente asociado a lo que, cómo está configurado ese software, ¿no? Una calidad interna y los aspectos externos, es decir, si cumple o no la funcionalidad para la cual fue desarrollado como una calidad externa. Entonces, ojo con eso. Está asociado a los aspectos internos del software, calidad interna, y los aspectos externos, lo que es calidad externa. ¿Ya? Se denomina calidad del software al grado en el que un software posee una combinación de atributos deseables. Eso de los atributos deseables, pues son estándares según la ISO, ¿no? Entonces, se visualizan en torno a 3 tipos de características. Factores de calidad, ¿qué es esto? Especifica cómo ve el software los usuarios desde el exterior. Criterios de calidad, indica cómo se debe construir internamente el software desde la perspectiva del desarrollador. ¿Ya? Y para nosotros saber si un software es de calidad, se deben trabajar en métricas. ¿Qué son las métricas? Son unidades de medida para determinar una actividad, en este caso el desarrollo de una aplicación, de un sistema. ¿Sí? Entonces tenemos calidad desde la perspectiva del producto, es decir, ya como producto como tal. O decíamos del proceso para desarrollar ese producto. Entonces, esas dos tipos de calidad. Entonces ahí tenemos operación del producto, revisión del producto, transición del producto. Entonces siempre va a ser un ciclo, ¿sí?, que siempre vamos a estar mejorando. Esta es una forma. También se lo puede ver con el ciclo de Deming. Entonces planificamos, ejecutamos, evaluamos y otra vez estamos planificando. De tal manera que nunca se termina y siempre es un ciclo que estamos básicamente generando cultura de calidad y en algún momento pues será una institución de calidad en los diferentes procesos que se vayan realizando. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, qué es lo que se ve cuando los atributos que determinan la calidad del software según la norma, una norma ISO, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la mantenibilidad. El software debe escribirse de tal forma
que puede evolucionar para cumplir las necesidades de cambio de los clientes. Este es un atributo crítico debido a que el cambio en el software es una consecuencia inevitable de un cambio en el entorno o en la lógica de negocios. ¿Sí? La confiabilidad es otro atributo, otra característica de un software de calidad. La confiabilidad del software tiene un gran número de características, incluyendo la fiabilidad, protección y seguridad. El software confiable no debe causar daños físicos o económicos en el caso de una falla del sistema. Que sea eficiente, el software no debe hacer que se malgasten los recursos del sistema, como la memoria y los ciclos de procesamiento. Por lo tanto, la eficiencia incluye tiempos de respuesta y procesamiento, utilización de memoria, etc. La usabilidad es otro atributo o característica del software. Sí, el software debe ser fácil de utilizar. Aquí, como un tip, tienen que hacer únicamente una interfaz y todas las demás interfaces tienen que ser iguales, similares, en la misma posición, todo igual. Entonces solo se hace el diseño del login, el diseño del main y el diseño de un formulario que todos los formularios van a tener el mismo, ¿sí? Básicamente van a tener el mismo formato y entonces no tienen que preguntarse nada. Entonces, la usabilidad del software, dice, debe ser fácil de utilizar sin esfuerzo adicional por el usuario para quien está diseñado. Esto significa que debe tener una interfaz de usuario apropiada y documentación adecuada. Entonces se dice que, por ejemplo, un software es de calidad desde el punto de vista de usabilidad si todas las interfaces son las mismas y el tiempo, ¿sí? Para poder después de la capacitación y poder ejecutar, pues es el menor posible, ¿no? Entonces, de tal manera que todo está estandarizado y basta con aprender el uso de una interfaz, porque todas van a ser similares, entonces se tiene que, básicamente hacer igualitas todas, ¿no? Entonces, para que no tenga que estar perdiéndose en la interfaz y lo que es la capacitación esté orientado más bien a la potencialidad de la funcionalidad del software antes que a estar aprendiendo 3, 4, 5, 6 pantallas para saber cómo se hace un proceso, que de paso quizás las personas que van a utilizar son las personas más experimentadas en el proceso o son los dueños de ese proceso. Entonces, el software debe ser fácil de utilizar, sin esfuerzo adicional por el usuario, para quien está diseñado. ¿Ya? Esto significa que debe tener una interfaz de usuario apropiada y una documentación adecuada. ¿Ok? Listo, entonces vamos a hacer este pequeño taller que nos están pidiendo. Ya les genero en la plataforma para que suban. Son exactamente las 7 hasta las 7:15, entonces para luego continuar. ¿Ok? Entonces, el taller, esto le vamos a dejar entonces como tarea, ¿ya? Para mejor continuar. ¿Ya? El taller dice, consulte los términos, modularidad. ¿Qué significa la modularidad? Cohesión y acoplamiento. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen que consultar. Avancemos más bien para terminar, puesto que estamos un poquito tarde. Sí, esta actividad de definir ciertos términos, de hacernos una introducción a lo que es el diseño, análisis y diseño de sistemas de software de aplicaciones. ¿Ya? Entonces les queda pendiente este taller. Visión de la ingeniería de software. Entonces, relacionado con otras disciplinas como matemáticas, economía, administración, entonces está relacionado, ¿no? Conocimientos duros son de programación y el diseño. ¿Sí? Si no tienen un buen diseño, no van a hacer una buena programación. Conocimientos blandos, procesos de desarrollo, gestión de proyectos, gestión de la calidad.
¿sí? Entonces, ¿cuál es la visión? La misión es lo que se hace ahorita. La visión es lo que nos proyectamos en largo plazo, que podrían ser 4 o 5 años. Demandas crecientes. Yo les había dicho, existe una demanda sumamente grande de desarrolladores de software, porque se ha convertido en un eje transversal. Cualquier actividad del ser humano, sí, va a estar soportado por un software. Entonces, por lo tanto, pues hay una necesidad, sí, sumamente grande. Conforme las nuevas técnicas de ingeniería de software ayudan a construir sistemas más grandes y complejos, las demandas cambian. ¿Ya? Eso decíamos en cuanto a demandas de profesionales, pero también en cuanto a demandas, sí, o requisitos de softwares que están funcionando. ¿Ok? Los sistemas tienen que construirse y contribuirse más rápidamente. Se requieren sistemas más grandes e incluso más complejos. Los sistemas deben tener nuevas capacidades que anteriormente se consideraban imposibles. Por ejemplo, yo estoy haciendo una aplicación y mi aplicación, pues, mi app debería, yo qué sé, darme la ubicación, cada vez que alguien llega a mi casa, encenderme la cámara, cosas así, ¿no? Entonces, los sistemas deben tener nuevas capacidades que anteriormente se consideraban imposibles. Hoy en día usted hace una videollamada y le está viendo a la otra persona. ¿Cuándo pensábamos eso? ¿No? Simplemente escuchar y se transmita por voz. Pero ahora ya es video, es imagen, es sonido y en tiempo real. ¿Ya? Entonces, los métodos existentes de ingeniería de software no pueden enfrentar la situación y tienen que desarrollarse nuevas técnicas de ingeniería de software para satisfacer nuevas demandas. Siempre está en constante evolución. ¿Ya? Entonces, eso era en cuanto a las demandas crecientes. La visión de la ingeniería de software o de lo que es desarrollo de software. La visión de las expectativas, ¿no? Entonces, es relativamente sencillo escribir programas de cómputo, ¿sí? Sin usar métodos y técnicas de ingeniería de software. Muchas compañías se deslizan hacia la ingeniería de software conforme evolucionan sus productos y servicios. ¿Sí? Entonces, si hablamos de empresas de nivel de madurez 3 y 4, entonces serán las empresas que realmente puedan realizar esta actividad, ¿no? No usan métodos de ingeniería de software en su trabajo diario. Por lo tanto, su software con frecuencia es más costoso y menos sostenible, confiable de lo que debería. Es necesario una mejorar lo que es educación y capacitación en ingeniería de software para solucionar los problemas. Y de ahí vienen dos términos muy importantes, reingeniería e ingeniería inversa. La reingeniería es revisarlo, cómo funciona el proceso, ¿sí? Y mejorarlo, ¿ok? Esa es una reingeniería. Y una ingeniería inversa es de tener el todo, de tener el producto, descomponer en sus partes. Eso es fácil para nosotros, ¿no? Pero en otras no es tan fácil. Más que todo porque no va a tener una funcionalidad. Entonces, seguimos, ¿no? Transformación técnica de determinada problemática con el fin de resolver. Entonces, ahí tengo el problema, una oportunidad, una necesidad, aplico el proceso de desarrollo de software, ¿sí? Y lo que obtengo es una solución. ¿Ok? Entonces, la ingeniería es el análisis, diseño, construcción, verificación y gestión de entidades técnicas o sociales. La ingeniería de software se puede dividir en estas etapas en forma general y ya utilizando un ciclo o una metodología, dependiendo de las fases y etapas que tenga la metodología. Entonces, fase de definición, el qué. Ahí está el análisis. Fase de desarrollo, el cómo. Sí, ahí está el diseño y está también la codificación. Fase de mantenimiento, bueno, cambios. En el desarrollo también estaban las pruebas, ¿no? La fase de mantenimiento son los cambios. ¿Qué le puedo agregar? Y entonces, básicamente, esas son las tres fases para desarrollar un software, una aplicación, una app, una página web, lo que usted quiera hacer, en forma general. Aunque existen metodologías metodologías probadas, sumamente utilizadas, porque lo que hacen es ayudar al proceso de desarrollo del sistema.
Entonces, fase de definición. Se centra sobre el qué. La información ha de ser procesada, qué función y rendimiento se desea, qué comportamiento del sistema, qué interfaces van a ser establecidas, qué restricciones de diseño existen y qué criterios de validación se necesitan para definir un sistema correcto. ¿Sí? ¿Cuáles son las tareas principales? Ingeniería de sistemas o de información, planificación de proyectos de software y análisis de requisitos. La fase de desarrollo se centra en el cómo. Han de diseñarse las estructuras de datos, ha de implementarse la función dentro de una arquitectura de software, han de implementarse los derechos, los detalles de los procedimientos, han de caracterizarse interfaces, ha de traducirse el cambio en un lenguaje de programación. Entonces, esas son las fases de desarrollo, ¿no? En forma general. Como tareas específicas tenemos el diseño del software, la generación del software y las pruebas de este software. La fase de mantenimiento se acepta en el cambio, que va asociado a la corrección de errores, a las adaptaciones requeridas a medida que evoluciona el entorno de desarrollo del software y cambios debido a las mejoras producidas. Entonces, la fase de mantenimiento tiene dos cosas, ¿sí? Corregir errores y agregarle nueva funcionalidad, ¿ya? Entonces, durante la fase de mantenimiento se encuentran 4 tipos de cambios, ¿no? Entonces, ahí está. Una corrección es mantenimiento correctivo. Cambia el software para corregir los defectos. De adaptación, el mantenimiento adaptativo. Produce modificaciones en el software para acomodarlos a los cambios de su entorno externo. Mejora, el mantenimiento perfectivo. Lleva al software más allá de sus requisitos funcionales originales. Y el mantenimiento preventivo, que es la prevención, permite el software sirva para necesidades de los usuarios. Entonces siempre es mejor, como dicen, prevenir que lamentar. ¿Sí? Entonces ese es el de prevención, ¿no? Entonces el mantenimiento preventivo sirve para los usuarios y le va diciendo, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer para no tener que lamentarse que no se ha hecho ese requisito, no se ha hecho esa interfaz, no se ha logrado tal componente, pues todo eso. ¿Cuáles son las actividades protectoras? Seguimiento y control de proyectos de software, revisiones técnicas formales, garantía de calidad del software, gestión de la configuración del software, documentación técnica, gestión de reutilización, métricas y mediciones de software, gestión de riesgos. ¿Sí? Entonces, esto está basado en el PMBOK. ¿Ya? Seguimiento y control de proyectos de software, revisiones técnicas formales, garantía de calidad, métricas de medición, gestión de riesgos y documentación técnica. ¿Sí? Entonces, eso en forma general, hemos visto lo que es en sí el proceso de análisis y diseño para llegar al desarrollo de software. ¿Ok? Entonces, primero hay que hacer este análisis y diseño. ¿Ya? Entonces, antes de pasar a la siguiente presentación, vamos a generarles la actividad para que ustedes puedan consultar estos términos, ¿no? Ahí está, este taller. Entonces le voy a poner taller 1, consulta de términos. Eso así se va a llamar en la plataforma. ¿Ok? Entonces ya les creo en este momentito y pueden ya empezar a consultar.
Entonces, en la unidad 1, sí, está al final un taller, una tarea. Bueno, se llama tarea, pero, perdón, es un taller, ¿no? Como tal. Entonces, ingresamos y ahí nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Consulta de términos y en la parte de abajo dice qué términos son los que tienen que consultar. ¿Sí? Entonces, o cambiémonos todavía, cambiar a la fase de configuración. ¿Ya? Ahí está. Entonces dice, descripción, realizar una consulta y presentación de los siguientes términos. Modularidad, cohesión y acoplamiento. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Ya? Esa va a estar disponible hasta el día de mañana para que puedan ustedes registrar la información. ¿Estamos claros? Sí, pero Ya. Entonces, de todas maneras, esos términos también están en la presentación primera que habíamos visto. Si se les olvida, pues lo que tienen que hacer. Entonces, yo ya les cambio a la fase de envío para que ustedes puedan enviar, ¿sí? Sus trabajos. ¿Ok? Entonces, seguimos. Ya, entonces ya vimos lo que es un poquito en forma general la ingeniería de software, el proceso de desarrollo, lo que es el análisis y diseño de sistemas. Entonces vamos a ver un ratito sobre la ingeniería de sistemas, ¿sí? Eso tengo yo. Entonces es una ingeniería de sistemas, ¿ok? Ahí está. ¿Ya? Entonces, como definición, es la actividad de especificar, diseñar, implementar, validar, utilizar y mantener los sistemas, ¿sí? Entonces, los ingenieros de software no solamente tratan con el software, sino también con el hardware y las interacciones del sistema con los usuarios y su entorno, ¿sí? Entonces, una definición más amplia de lo que es un sistema es la comprensión del sistema antes de construir. Para comprender el sistema, primero hay que hacer el análisis. Para lograr se debe definir los objetivos generales. ¿Sí? Ojo, ¿no? Identificar el papel del hardware, software, personas, bases de datos y procedimientos. ¿Sí? Hoy con IoT tenemos muchos dispositivos hardware. Hay que saber identificar el papel que va a funcionar. Este dispositivo funciona como un sensor y va a enviar datos o va a generar datos. Yo tengo que capturar ese dato generado. ¿Ok? Los requisitos operacionales deben ser identificados, analizados, especificados, modelados, validados y gestionados. ¿Ok? Entonces hay que pasar todo ese proceso a los requisitos. Definir las restricciones y los servicios del sistema. Es decir, el alcance, qué puede hacer y qué no puede hacer. Entonces, la ingeniería de sistemas se refiere a todos los aspectos del desarrollo y de la evolución de los sistemas. Ingeniería en sistemas comprende el desarrollo de hardware, políticas, procesos de diseño y distribución de sistemas, así como la ingeniería de software. Entonces, es más general el ingeniero en sistemas que el ingeniero de software. ¿Sí? ¿Qué hace? Están involucrados en especificaciones del sistema, en la definición de la arquitectura y de la integración de las diferentes partes para crear el sistema final. La ingeniería de sistemas es una actividad interdisciplinaria que conjunta equipos de personas con diferentes bases de conocimientos, porque no solo es el técnico, pues tiene que juntar al experto en el proceso del cual va a automatizar. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos justo, entonces tenemos las entradas al sistema, el sistema lo procesa y tenemos salidas. Entonces, esto básicamente genera un entregable o cumple unas metas.
salidas. Y ahí se está siempre dando la vuelta. Entonces, entradas, ¿sí? Y salidas. El proceso de ingeniería de sistemas. El proceso de ingeniería de sistemas es denominado ingeniería de procesos de negocio. Cuando el contexto de trabajo se aplica a una empresa. Cuando se va a construir un producto se denomina ingeniería del producto. ¿Okay? ¿Qué es un sistema? Es un conjunto de elementos que está interrelacionados para realizar un objetivo predefinido procesando información. ¿Ok? Es una colección de componentes interrelacionados que trabajan conjuntamente para cumplir algún objetivo. Aquí tenemos los elementos que forman parte de un sistema. El software que vienen a ser los programas. El hardware que vienen a ser dispositivos electrónicos. El personal que vienen a ser los usuarios, los clientes. Documentación, que es todo lo que tiene que ver manual técnico, manual de usuario. Los procedimientos, pasos que define cada uno de los elementos. ¿Sí? Entonces, todo esto conforma un sistema. Como vemos en la gráfica, un sistema está conformado por hardware, software, personal, procedimientos y sin olvidarse la documentación. ¿Ok? Jerarquía de la ingeniería. La ingeniería de sistemas comprende una colección de métodos para navegar de arriba hacia abajo, lo que se denomina top-down. ¿Sí? Un problema grande, dividirlo en problemas más pequeños. Ustedes como desarrolladores, ¿cómo se come un elefante? Por partecitas. ¿Cómo se desarrolla un sistema? ¿Cómo se desarrolla una aplicación? ¿Cómo se desarrolla un software? Por partecitas, por módulos. ¿Sí? Ok. Entonces, el método top-down, de arriba hacia abajo. El proceso comienza normalmente con una visión global, una idea. Quiero hacer un sistema, una aplicación, un software, un programa con estas características. De forma general, no está bien definido. Se examina el dominio entero del negocio o del producto para establecer el contexto de negocio o tecnológico apropiado. La visión global se refiere para enfocarse totalmente en un dominio de interés específico. ¿Sí? Ok. Y aquí está el proceso que se sigue para lo que es desarrollar un sistema. ¿Sí? Entonces, estas podríamos decir que son las etapas. ¿Y en qué etapas nos vamos a enfrentar para esta asignatura? Son las dos primeras. Primero dice definición de requisitos. ¿Sí? Esa será la primera etapa. ¿Ok? Entonces, primero hacemos la definición de requerimientos o requisitos. Segundo, el diseño del sistema. Esta asignatura enfoca solo estas dos etapas, la definición y el diseño. Luego ustedes, cuando vean la asignatura Ingeniería de Software, van a empezar a utilizar metodologías para desarrollar, ¿sí? Para codificar estándares de codificación. Luego van a ver técnicas de integración, lo que es la instalación de sistemas o el despliegue, lo que es el mantenimiento o la evolución del sistema y luego pues la entrega del sistema. Entonces, este es el proceso como tal. Nosotros nos vamos a enfocar en los dos primeros. ¿Sí? Ok. Entonces, la ingeniería de sistemas es un proceso de modelado. El modelado implica definir los procesos que satisfacen las necesidades, representar el comportamiento de los procesos, definan explícitamente las entradas exógenas, es decir, externas de afuera, y endógenas propias, internas de información. Representen todas las uniones
que permitan entender mejor la visión, sí, global. Al modelar encontramos restricciones, supuestos, reducen el número de permutaciones y variaciones posibles. Simplificaciones, permite crear el modelo a tiempo. Limitaciones, ayudan a delimitar el sistema, es decir, definir el alcance. Restricciones, guían la manera de crear el modelo. Y preferencias, indican la arquitectura preferida para los datos. ¿Sí? Pues todos estos elementos son parte del modelado. Durante la actividad de requerimientos y diseño del sistema, estos pueden ser modelados como un conjunto de componentes y relaciones entre ellos. Se puede ilustrar gráficamente como un modelo arquitectónico del sistema. Aquí, por ejemplo, tenemos un modelado del sistema utilizando UML. Ya vimos lo que era el UML, el Unified Model Process, ¿no? El proceso unificado de modelado. Esto es orientado a objetos. Este diagrama que estamos viendo acá es el diagrama de clases. Entonces, en la que se evidencia básicamente la interacción de los diferentes actores, que pueden ser los clientes, los usuarios, que puede ser otro sistema, con los diferentes módulos que conforman un sistema. Por ejemplo, un cliente dice para un cajero automático. Entonces puede cambiar la clave, puede realizar un reintegro, puede obtener los últimos movimientos. ¿Sí? Entonces, ¿qué más? Puede, entonces, básicamente, realizar esas actividades. ¿Qué hace el empleado del banco, de la sucursal? Agrega los dineros, ¿a dónde? Al cajero. Y así podríamos hacer más cosas. Aquí tenemos un modelado, cómo se hace el relacional, perdón, el estructurado. Entonces, aquí tenemos el proceso general, el contexto que dice sistema de inventario por computadora. Tenemos lo que son los flujos de entrada y los flujos de salida. Todo esto vamos a aprender a modelar, tanto estructurado como orientado a objetos. ¿Sí? Entonces, el objetivo es definir la ingeniería del proceso de negocio, es definir arquitecturas que permitan a la empresa emplear la información eficazmente. Las arquitecturas pueden ser la arquitectura de datos, la arquitectura de aplicaciones y la infraestructura de la tecnología. ¿Qué es la arquitectura de datos? Proporciona una estructura para las necesidades de información de un negocio o de una función del negocio. La arquitectura se basa en los objetos de datos. Cada objeto de dato contiene atributos, cualidades, características. Y ustedes ya vieron bases de datos, entonces ya tenemos eso. Una vez definido el objeto de datos, se identifican sus relaciones. Entonces, arquitectura de aplicación. Comprende aquellos elementos de un sistema que transforman objetos dentro de la arquitectura de datos por algún propósito del negocio. La arquitectura de aplicación son el sistema de programas que realizan esa transformación. Y lo que es la infraestructura tecnológica proporciona el fundamento de las estructuras, datos y aplicaciones, comprende el hardware, el software, las comunicaciones también empleadas para dar soporte a las aplicaciones y a los datos. ¿Qué nomás incluye? Las computadoras, las redes, las telecomunicaciones, las tecnologías de almacenamiento, software de aplicación. ¿Ya? Entonces, este taller lo vamos a dejar para mañana, ¿sí? Para realizar en la clase que tengamos mañana. Entonces, la tarea que ustedes tienen en este momento es realizar la consulta de esos términos. Y profe, ¿hasta cuándo está abierto? ¿Hasta qué hora? ¿O Hasta no se mañana refleja? antes de clases. Ah, ya. ¿Alguna preguntita? No, hija. Listo, entonces, si no tenemos más preguntas, nos vamos a quedar ahí para que ustedes se puedan conectar a la siguiente clase y mañana continuamos. ¿Sí?
¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No, ninguna. Listo, entonces. Hasta mañana. Pasen bien.